Dice la palabra del Señor en Santiago 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Vamos a orar. Bendito Dios, nosotros nos encontramos ante tu palabra, Señor. Y este es uno de esos textos que a más de una persona, Señor, lo ha llevado a dudar acerca de muchas cosas. Pero bendito Dios, te rogamos por tu misericordia que podamos nosotros, Señor, en esta noche, más que ser confundidos, seamos animados por lo que nos está invitando a hacer, Señor, Santiago en esta carta. Señor, tú nos las has dado. Tú nos has dado tu palabra, Señor, usando a este hombre para que a través de su fórmula, de su manera, Señor, de escribir, a través de esta forma tan particular, Señor, nosotros seamos llevados a la acción. Ayúdanos, Dios, a que nuestra fe no sea simplemente algo muerto, algo vacío. Esa no es la fe a la que tú nos has llamado. La fe, Señor, nos lleva a accionar, a mover, a actuar, a andar. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos ser estos hijos tuyos, estos creyentes, estos, Señor, que creen de tal manera, que andan, Señor, que actúan, que pueden tener una fe, Señor, con obras también. Ayúdanos, Dios, a que podamos no solamente comprender un texto de una manera intelectual meramente, porque sería precisamente, Señor, a esa fe la que cuestiona el autor aquí, sino que nuestra fe también, Señor, sea evidenciada por la manera como vivimos, por la manera como actuamos, por la manera como hablamos, por la manera, Señor, como al ser desafiados por ti, nosotros respondemos, bendito Dios, como así, al igual que Abraham, Dios, al tú probarlo, él mostró, Señor, la fe de un verdadero creyente. Y así nosotros, Señor, al ser desafiados a través de los distintos retos, a través de las distintas circunstancias de la vida, nosotros podamos ser hallados, estos siervos aprobados, estos dignos, Señor, de ser y de llevar tu nombre, oh Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, yo quisiera recordar brevemente, o quizás a través de una sola frase, lo que hemos llamado o hemos hablado mucho acerca de este libro de Santiago, esta carta, y que es conocida como el Proverbio del Nuevo Testamento. Y recuerden que la idea de Proverbios es que siempre toma pequeñas sentencias y a veces da una declaración acerca de esa pequeña sentencia. Sí, es decir, dice algo que es contundente, es una píldora impresionante, condensada de sabiduría, y luego a veces se encarga de desglosarla en otros restos de proverbios. O a veces simplemente da esa píldora y la deja allí. Bueno, este autor constantemente nos está dando esas pequeñas fórmulas proverbiales para nuestra vida, para nuestra vida de piedad. Y él utiliza constantemente eso. Otra cosa que decíamos en esa primera enseñanza introductoria de Santiago es que Santiago utiliza mucho el sermón del monte. No directamente, pero en su manera de narrarla a estas personas, lo que él espera que ellos estén viviendo, esta fe en acción, esta devoción en acción, es basado en lo que ya Cristo ha dicho en su enseñanza en el sermón del monte. Muy, nos vamos a dar cuenta hoy que prácticamente lo que él está haciendo es lo que hizo Jesús con esos fariseos en el sermón del monte. Ustedes dicen esto, pero yo les digo esto. Jesús, recuerden que siempre mostraba de que había una fe como especie de muerta en estas personas, una fe frívola, vacía, donde simplemente eran sepulcros blanqueados. Por fuera mostraban cosas bonitas, unas flores, una lápida, sí, lo digamos utilizando el término de ahora, ¿no? Como una lápida bien bonita, construida en mármol o lo que sea, y con un nombre bien inscrito, tal vez letras de oro, con flores, un hermoso césped, pero por dentro, ¿qué hay? Hay un cadáver. Lo mismo es Jesús cuando les señala a esas personas que eran un sepulcro blanqueado, eran un sepulcro bien adornado,
pero adentro había un cadáver. Ustedes, fariseos, son unos muertos. Y eso es básicamente lo que el autor aquí va a hacer. La fe nuestra es una fe viva, no es una fe muerta. Y yo espero, mis hermanos, que antes de que pronto nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que se espera de mí en la fe, entonces yo tengo que hacer esto, podamos ir al texto poco a poco, lentamente, paso a paso, y poder nosotros comprender y quizás analizar lo que el autor nos quiere decir acá. Jesús, en otra palabra, ha de decir cuando un hombre rico empieza a edificar una tremenda construcción. No sé si recuerdan esa parábola que Jesús utiliza de que un hombre no midió, no hizo bien los cálculos, no, perdón. Este hombre está construyendo un granero enorme para poder allí poner todas sus posesiones. Resulta que el granero que tenía, que era grande, ya se había llenado y él dice, no, voy a hacerme un granero más grande para meter ahí más grano y me voy a enriquecer aún más. Y el Señor le dice, tonto, hoy vienen por tu alma. ¿Y de qué te sirve todo eso por lo que has trabajado? ¿De qué aprovecha a alguien si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le serviría a una persona si pudiera hacer todas las cosas en este mundo, pudiera esa persona querer hacer muchas obras incluso buenas, o una persona tener todas las posesiones de este mundo si al final perdiera su alma? ¿Puede una persona, por más que se portase bien o que pudiera llenar su vida de buenas cosas, simplemente salvarse? Mis hermanos, yo pongo esta idea aquí porque normalmente muchas personas van a encontrar conflicto entre este texto de Santiago y los textos de Pablo. Porque pareciera que Pablo nos insta más a creer y parece que Santiago nos instara más a hacer. Entonces parecería que el creer y el hacer están divorciados. Y lo que realmente va a hacer este hombre aquí es decir lo siguiente. Saben, la fe y las obras, o lo que vemos nosotros aquí como el creer y el hacer, forman parte de una misma moneda. Y es la moneda de la fe. Es el creer en el Señor. Es la fe en el Señor lo que nos lleva sí a creer firmemente en Él, pero también a actuar, a obrar, a una vida de devoción al Señor. Todas las cosas, mis hermanos, que nosotros vivimos deben ser contadas como provechosas para nosotros, o en el caso de que nosotros veamos que son pecaminosas, poder decir, esto no me conviene, esto es perjudicial para mí. No sé si ustedes han visto esas personas que constantemente están tomando medida de lo que comen, que van a comprar un producto y encima lo primero que hacen es irse a las calorías, y si me como esto ya me engordo no sé cuántos kilos. Y yo creo que en alguna medida pudieran hacer bien porque evidentemente a veces uno no come saludablemente, pero en algunas maneras hay personas que parece que vieran obsesionadas con eso. Eso no lo debo comer, eso no lo debo hacer. Pero muy probablemente esas personas no prestan atención, o muchas quizás de esas personas no prestan atención a su vida espiritual, saber si esto me conviene hacerlo o si esto no me conviene hacerlo. Nosotros como creyentes somos llamados a una vida de obediencia, de devoción a nuestro Dios, en que lo que hacemos realmente se desprenda de lo que nosotros creemos. Es decir, que la fe no puede divorciarse de lo que nosotros somos o hacemos. Si yo creo en el Señor, no solamente debe ser una confesión verbal, una confesión oral. No solamente debe ser algo que yo digo. Si yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. Hacer bien, va a decir el autor, pero hasta los demonios creen. Así que se espera de nosotros no solamente una confesión, sino que esta debe ser evidenciada en lo que hacemos. Mis hermanos, el lugar de la Escritura que nos da en este texto, mis hermanos, no es solamente una opinión, no es solamente una declaración de un autor para instarnos. No es como cuando usted va a una iglesia, que usted está en otra ciudad y va de visita y usted de pronto escuchó que ese predicador de esa noche estuvo hablando mucho acerca del amor y usted dice, es que a ese pastor le gusta hablar así de tal cosa. Entonces, yo creo que usted no es de eso, ¿verdad? De lo que cuando va a otro lugar y otro predicador está hablando o el pastor aquí está hablando o un predicador aquí está hablando y de pronto dice, es que le gusta hablar de ese tipo de cosas, pero eso no es conmigo. Mis hermanos, lo que el autor aquí está diciendo tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. El día de hoy estaba viendo un video del programa Entendiendo los Tiempos y ahí el pastor Miguel estaba siendo el invitado de ese día y en una de las preguntas le decían cuál era su frustración o recordando de un libro que él tiene, que cuál era su frustración en el ministerio. Él decía,
que las personas tengan como ese divorcio de que están en el servicio con manos levantadas al Señor, manos santas levantadas al Señor, pero tan pronto salen a su trabajo al día siguiente, ya se les olvidó lo que cantaron, ya se les olvidó a quién estaban viviendo, para quién. Acá oraban fervientemente, cantaban, atendían a la palabra, pero se divorciaban el resto de los días. Yo creo, mis hermanos, que básicamente a eso es lo que nos está apuntando el autor, que nosotros no podemos tener una fe divorciada de lo que hacemos y de lo que somos, de que la fe sin obras es muerta, de que nadie va a realmente evidenciar de si somos cristianos si no hay una vida coherente con eso. Nosotros, mis hermanos, con nuestras vidas somos un sermón ambulante, somos un sermón andante. Alguien dijo una vez que un logo es el embajador de la marca. Es decir, si usted ve un logo, usted dice, eso es una marca, lo representa. Pero nosotros somos los embajadores de Cristo. Si nosotros estamos andando en un lugar, somos los embajadores de la Biblia. La gente espera que tú muestres cómo vive un cristiano. Cómo se vive aquel que tiene la Biblia como fundamento. Y no solamente debajo del brazo, como muchas veces nos acusan, ¿no? Muchas veces somos acusados de esa manera. No hay manera, mis hermanos, de mostrar que creemos realmente en Cristo, sino siendo diligentes en buenas obras por motivo del Evangelio y para propósitos del Evangelio. No hay otra forma de nosotros mostrar que creemos realmente en Cristo si simplemente lo dejamos en una declaración doctrinal, en una declaración mental, en una declaración intelectual, que no sepamos lo que es el Evangelio, qué significa el Evangelio, si en la práctica, si en nuestra vida eso no se evidencia, es una fe muerta. ¿Cuánto nos ha transformado a nosotros el Evangelio? ¿Cómo nosotros evidenciamos o se evidencia en el mundo el Evangelio? Cuando compartimos con un amigo, cuando nosotros vivimos con una persona un tiempo de amistad o un tiempo de relación con esa persona. ¿Cómo se evidencia que realmente yo soy un creyente y que él tal vez no lo sea? ¿Cómo se difiere el pensamiento de cada quien? ¿Qué busca cada una de estas personas? ¿Buscan lo mismo? Su relación y su comunicación es solamente acerca de lo mismo. ¿Buscan todas las cosas? ¿Se quejan de lo mismo? ¿O hay realmente algo que los diferencia? Mis hermanos, Santiago va a hacernos no una distinción, sino que va a mencionar los dos temas y, como he dicho, son las dos caras de una misma moneda. Él va a unir la fe con las obras. Los versículos del 2 al 14 al 17, quiero leerlos, mis hermanos. Nos dice la palabra: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Mis hermanos, la fe sin obras es muerta. Esto es una clara distinción, no entre la fe y las obras, sino entre la fe verdadera y la fe falsa, o entre la confesión real y la confesión falsa. Esto es básicamente lo que está aquí hablando el autor. No es simplemente una separación entre que tú puedes obrar y otra persona solamente puede creer y las dos cosas son aceptables. No, él está hablando realmente de que la fe sin obras es muerta. Si nosotros no tenemos obras que evidencien esta fe, ¿cuál es tu fe entonces? ¿Cuál es tu fe entonces? Pastor Alejandro toma constantemente una frase de Paul Washer o Pablo Washer. Constantemente. Y es que si Dios te ha salvado, tú dices que Dios te ha salvado y tú vives igual que como vivías antes, yo estoy parafraseándola, la tiene más clara. Y tú vives igual que como vivías antes, entonces la pregunta sería, ¿Dios te ha salvado de qué? Y es básicamente esto. Si nosotros decimos que creemos en el Señor, pero seguimos teniendo las mismas vidas que no testifican de Cristo, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿O dónde está depositada nuestra fe? Mis hermanos, yo usualmente tiendo a predicar de esta manera y usted me conoce y yo siempre digo lo mismo. Yo aquí estoy predicando, pero recuerden que yo puedo estar tranquilamente escuchando este sermón ahí en la silla, hablándole a Ángel Miranda. Sí, aquí el predicador no es perfecto, pero sí puedo decir algo, mis hermanos. Si nosotros no estamos testificando de Cristo, tendríamos que preguntarnos realmente cómo mi fe puede evidenciarse al mundo.
si nosotros seguimos siendo lo mismo? Nuestra fe, mis hermanos, debe verse en lo que hacemos, en lo que decimos, incluso en lo que somos. De hecho, más adelante el autor va a empezar a desglosar este tipo de cosas, que tu sí sea sí, tu no sea no. El autor va a decir que nuestras palabras deben ser verdad. O sea, un cristiano, mis hermanos, no debería tener nunca que colocar una prenda como garantía. Lo hacemos porque legalmente se pide. Pero un cristiano, sin tener que firmar nada, debería ser aquel que cumple con lo que promete. Porque es lo que se espera. Porque somos aquellos llamados a la verdad. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago comienza formulando dos preguntas directas a las cuales el lector solo puede contestar con una respuesta negativa. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué sirve? De manera negativa solamente podemos contestar: no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y aquí es donde pareciera como que él está instando a que nosotros debemos tener obras para salvarnos. Y recuerden, lo que realmente el autor está diciendo no es contrario a lo que Pablo ha dicho, que nosotros somos justificados por la fe, es decir, somos salvos por tener la fe en Cristo. Él no está diciendo que si tú tienes obras tú vas a ser salvado. Lo que él está diciéndonos es: ¿acaso esa fe puede salvarlo? ¿Esa fe sin obras podría salvarlo? No, porque la verdadera fe lo lleva a actuar a esa persona, y ese actuar es el que evidencia que esa persona está en la verdadera fe. ¿Sí me di a entender? Es decir, esta persona no está diciendo, Santiago no está diciéndonos: mira, tú tienes que hacer buenas obras para que te salven. Esa es una confusión para muchos y niega continuamente lo que el Señor hace. Vamos a ver dos ejemplos en el mismo texto acerca de eso. Lo que está diciéndonos el texto, la palabra de Dios, es: esa fe, mis hermanos, que no tiene obras, puede salvarlo. Mis hermanos, la fe que no tiene obras es una fe falsa. La fe que tiene obras es una fe verdadera. Por ende, esa fe verdadera es la que nos salva. ¿Por qué decimos esto? Bueno, un hombre rico, si no cree en Cristo, puede hacer buenas obras. Tiene mucho dinero y es un hombre generoso que pudiera tomar dinero y dárselo a muchas personas. Ser un corazón altruista y todo lo que tú quieras. Sin embargo, mis hermanos, si esa persona no cree en Cristo, no es un creyente, estas tales obras no son obras productos de la fe, no son obras producto de una fe verdadera, por ende, no puede ser salvado. No obstante, un hombre creyente en Cristo, un hombre que ha depositado su fe en Cristo solamente, aunque no tenga todos los recursos, pero es un hombre que entiende su llamado a servir, a obrar, a interceder por otros, a actuar en favor de otros, aunque no tenga muchas cosas que haya dado humanamente hablando, ese hombre se salva. ¿Por qué? Porque depositó su fe en Cristo y esta fe lo llevó a actuar en consonancia, en consecuencia a su fe. Las obras, mis hermanos, no son medidas como las mide el mundo, son medidas conforme a lo que el Señor nos ha dado. No todos aquí están llamados a predicar. Por ende, no te van a pedir a ti, usted porque no predicó en un púlpito. No todos tienen ese llamado. Pero Dios nos llama a nosotros para obrar, conforme a lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Santiago empieza con esta fórmula, mis hermanos. La fe sin obras es inútil para el hombre, ya que no puede darle salvación. Y ya como he dicho, no significa esto que las obras son las que salvan al hombre. Esto no es contrario a lo que Pablo escribe. Pablo dice en Romanos 4:5, pero al que no obra, sino que confía en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y aquí parecería, como he dicho, que están los dos como en contra, ¿no? Mira lo que está diciendo Pablo en Romanos. Al que no obra, sino que confía en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Recordemos lo que hemos visto en cómo estudiar la Biblia. ¿Cuál es una de las claves cuando vamos a estudiar un libro? Tener en cuenta su qué. Su contexto. Y el contexto de Pablo, del apóstol Pablo, es que él está buscando que las personas entiendan que no son salvas a través de las obras, sino que es por la fe en Cristo. El propósito del autor aquí no es demostrar que las obras son las que salvan. El propósito del autor aquí es: si tú eres un creyente, tú debes obrar, tú debes tener obras. Ese es su propósito, ese es su contexto. Y va a continuar así hasta el resto de la carta. El contexto de Pablo es demostrar
que la fe es la que justifica y no simplemente hacer obras por hacerlas. Lo que están haciendo, vuelvo a repetirlo, es que ambos están mirando las distintas caras de una misma moneda. Pablo se está enfocando en una parte, el autor Santiago se está enfocando en la otra. Es decir, podríamos decirlo, que uno está dedicado a la parte activa de la fe y el otro a la parte pasiva de la fe. Entiéndase, pasivo, yo no tengo que hacer nada para salvarme. Lo activo, esta fe me lleva a mí a actuar. Es exactamente lo que está sucediendo acá. Hay un activo, hay un pasivo. Pasivo, no puedo hacer nada para salvarme, Cristo me salva, creo en Él y soy salvo. El activo, consecuencia de este creer en Cristo, soy llevado a actuar como un creyente, como un hijo de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que continúa luego diciéndonos el autor. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Básicamente lo que está diciendo él, llegó un hermano con hambre, con hambre. ¿Qué más nos dice que no tienen? Ropa. No, probablemente no es que vengan desnudos, que el texto realmente nos indica ese tema de la desnudez. Ese tema de carecer, incluso lo que es básico, el sustento físico y el abrigo. Las dos cosas que encontramos constantemente en las Escrituras que Dios promete darle a los suyos. Sustento y abrigo, sustento y abrigo. Ven a mí, sáciate de mí. Ven a mí, cobíjate bajo mis alas. Lo que Dios promete darle, esta persona lo carece y es un hermano, es un hijo de Dios. ¿Y por qué será que Dios llevaría a una persona, siendo su hijo, a un estado donde lo más básico no lo tenga? ¿Qué es lo que está Dios procurando que haga su otro hermano que tiene? ¿Qué está procurando el Señor? Que obre, que sea Él el pan, que sea Él el abrigo, que sea Él lo que necesita esta persona. Eso es la obra, ese es el creer. A veces somos nosotros, mis hermanos, mucho más condescendientes o mucho más, no sé qué otra forma de decirlo, pero mucho más amorosos probablemente hacia otras personas si no tenemos en cuenta quizás a los hermanos tampoco. Y el texto aquí nos está colocando un ejemplo con un hermano. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, carecen del sustento diario y simplemente le dice, mira, ve, descansa y ora. Vayan en paz, caliéntense y sáciense. ¿Con qué? No tiene ropa, ¿con qué se calienta? No tiene comida, ¿cómo va a saciarse? ¿Cómo puedes pedirle a un hermano, nosotros, mis hermanos, y esto es una acusación quizás para nosotros, el texto nos está llevando a esto, nosotros muchas veces lo único que decimos, mira, voy a orar por ti, y tenemos aquí, no es que estos 10 barritas son para ahorita, no me voy a pie. A veces el Señor probablemente nos insta a que podamos considerar la necesidad del otro antes que la nuestra. ¿Por qué? Porque en el Evangelio eso fue lo que pasó. Él se dio todo por nosotros. Y lo mismo Él espera que nosotros hagamos por eso. Esa es la fe en el Señor. Y miren cómo el texto es tan hermoso que lo primero que nos ha dicho antes en nuestro contexto es que no debería haber favoritismo. Porque a veces es fácil decir, yo le voy a prestar 10 a este porque te tiene con qué pagármelo. Hago acepción. Hago favoritismo. Este me puede pagar. Pero cuando no me puede pagar, cuando sabes que lo que vas a prestar no te lo va a devolver, cuando sabes que simplemente estás diciéndole, Señor, te lo estoy prestando a ti porque no espero que Él me lo pague. Mis hermanos, no hay favoritismos en el reino, hay necesitados. A los pobres los tendremos siempre entre nosotros. Hay necesidad constantemente. Hay siempre un hermano que va a perder el empleo. Hay siempre un hermano que no le alcanza para llevar a su hijo al seguro. Siempre hay necesidades. Y el Señor las suple. Pero el llamado a suplirlas también es a través de su iglesia, de nosotros los hermanos. Aquí la fe, mis hermanos, está llamada a una obra inmediata. ¿De qué sirve que tú digas ser un creyente, que este es tu hermano, le digas y lo tengas de esa manera? ¿De qué sirve? En este caso no solamente hablamos de una fe sin obra, sino de unas palabras sin obra. Simplemente darle un contentillo a través de las palabras. Ve, caliéntate, sáciate. ¿De qué? Si no tiene. Pero tampoco entremos en el otro extremo que algunos entran, haciéndonos ver que solamente se trata de obras. Algunos que llaman al tema de la justicia social o el llamado acerca del ministerio de misericordia y solamente se encargan de recoger dinero y darlo para buenas obras.
pero realmente tampoco está allí el procurar que las personas conozcan el evangelio. Yo creo que las cosas no se pueden divorciar. Ambas cosas deben estar unidas, porque son las dos caras de una misma moneda. Creer, actuar. Así también, versículo 17, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Mis hermanos, esta es una tremenda declaración. No es solo la salvación, no es solamente aquí hablando él del decir, yo he creído en Cristo y es suficiente, no importa cómo yo viva ahora, eso ya no tiene sentido. Eso es lo que muchos herejes a lo largo de la historia humana, metidos allí entre la historia de la iglesia, han dicho. Muchos, ufanándose de ser creyentes, han expresado esto como que ya no importa, yo tengo fe. Yo no tengo que hacer otra cosa. Otros lo llevan al otro extremo. Yo hago aquí mis cosas. Yo que le voy a dar el diezmo a un pastor. Yo que le voy a dar una ofrenda a una iglesia. Yo allá hago mi cosita por aquí, por allá y reparto ese dinero. Así el Señor me tiene a mí. Mira cómo me da y me prospera. A veces pensamos que son las obras, o las personas piensan que las obras son las que sostienen. El texto, mis hermanos, reitero, nos está diciendo, la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Es una fe falsa. No hay tal cosa, y reitero otra vez las palabras del pastor Alejandro, constantemente lo dice, no hay tal cosa como creyentes verdaderos y creyentes falsos. Hay solamente una cosa, creyentes y no creyentes. El que le decimos no creyentes es uno que puede estar creyendo, pero falsamente. Lo tienden a poner como un creyente falso y un creyente verdadero. No, él cree que cree, pero tal vez no cree en lo que debe creer. Cree en algo que le trae tranquilidad y paz a su corazón. Se inventó un Dios a su modo, un Dios que él puede usarlo, un Dios que él ya no le prende una vela, pero que con unas cuantas obras es ese incienso que él está ofreciéndole a este Dios. Nosotros somos llamados a una fe donde confiamos plenamente en este Dios y como resultado de ella nuestras obras son adorno a esta fe que nosotros hemos creído. No son estas obras aquello que alimenta mi adoración a mi deidad. No es así, mis hermanos. Somos llamados a tener una fe vibrante, una fe vibrante. Ustedes han visto esas cosas, bueno, cualquier cosa que vibra, hay muchas cosas que vibran. Un celular, por ejemplo. Pero quisiera poner un ejemplo que quizás no todos están familiarizados, el pastor Alejandro probablemente más. ¿Han escuchado ustedes esos grandes amplificadores? ¿Se han visto cuando le ponen todo el volumen? ¿Qué sucede? Eso vibra por todos lados. Y usted puede estar lejos, pero si hay un vidrio, lo sacude. Y si usted está al lado, el oído le hace así, se lo sacude. ¿Cómo? No, sí, no, hermano, por eso te dije nada más a ti. Por eso nada más a ti. Todos hemos alguna vez visto cómo un parlante cuando suena vibra y pone a vibrar otras cosas. Bueno, mis hermanos, nuestra fe debe ser vibrante, que se evidencie en los demás que están a nuestro alrededor, que sacuda. Y no estoy hablando de una fe. ¿Quiere decir algo, hermano? Acá está hoy el... No, él podía pasar tranquilamente por ahí. No, él pasaba por ahí tranquilamente, no hay problema. Dice la Escritura que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros, cuando habla de nosotros, habla de los creyentes, andemos en ella. Pablo, en el texto que leíste, desaprueba las obras como medio de salvación. Y eso es claro. Santiago está aprobando la fe como medio de salvación solamente, también al igual que Pablo. Pero cuando hace referencia a las obras, hace referencia a estas obras como evidencia de salvación. Es decir, obramos porque ya somos salvos, no obramos para ser salvos. Amén. Siempre lo hemos entendido así cuando leemos ese texto que parece ser controversial y contradictorio. Un apóstol con el otro hermano, pero no lo es. Ahora, ¿de qué tipo de obras? Tú ahorita hablabas acerca de obras sociales. Y hay muchas personas que, bueno, se denominan filántropos que realizan este tipo de obras sociales, pero un tipo de obra es aprobado por Dios solamente cuando le da la gloria a Dios.
Y Así es. muchas veces podemos estar haciendo buenas obras delante de los hombres, pero no son buenas obras delante de Dios. Dice que aún nuestra justicia en la Escritura para Dios es como un trapo de inmundicia, como Así una es. toalla sanitaria, es lo que dice Ujú. literalmente. Entonces, si nuestra obra, por muy buena que sea y por muy grande que sea, no le da gloria a Dios, sino gloria a nosotros mismos, no es la obra que habla Santiago, Amén. no es la obra del creyente y no son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y Así es. bueno, gloria a Dios porque es Él y es algo que siempre recalco que la Escritura dice, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que sale de nosotros, lo bueno que sale de nosotros que le da gloria a Dios, es porque Él lo puso allí. Entonces, Así es. Así aporte. es. Gracias, mi hermano. Y tengan en cuenta lo que ha dicho el hermano Fabián, porque ahorita lo vamos a tomar, el texto nos va a encauzar hacia eso, precisamente a través de los dos ejemplos que coloca. ¿Cómo es este asunto de una fe que obra? ¿Cómo es este asunto de una fe que obra? Versículo 18, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esto parecería como que alguien va a desafiar o va a dar un argumento en contra del autor. Viene alguien como si alguien se le acercara. Él coloca aquí un supuesto. No sabemos, mis hermanos, en el contexto si este es una persona real o simplemente le está tomando esta figura de alguien que pudiera decir esto. Eso no lo sabemos. Ahora, entendemos que el autor está diciéndonos, alguien dirá, y es tranquilamente lo que usted y yo pudiera decir, o cualquier persona. Tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe, yo en cambio tengo obras. Lo que acaba de decir, hermano, mira todo lo que yo hago. ¿Qué hacen en tu iglesia, Pavé? ¿Qué hacen en tu iglesia? Dime a quiénes ayudan allá. Pavé, exacto, Pavé. Te lo pongo coloquial para que se entienda más. Muéstrame tus obras, Pavé. Allá qué hacemos, mira todo lo que nosotros hacemos. Mira, en diciembre fuimos allá, regalos por aquí, novenas por allá, natillas y buñuelos también. ¿Qué hicieron en tu iglesia? Escuchamos a Juanqui el Num Dimitis. Escuchamos al hermano cantando otro cántico. Eso fue lo que hicimos en la iglesia. La gente parecería, o que el texto aquí nos está colocando otro versus entre las obras que yo debo hacer y la fe que tú dices tener. Pero el autor acepta el desafío y prepara lo siguiente. Bueno, listo, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En este desafío, en esta contienda, presento una declaración. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como he dicho, el hermano no se ha adelantado, el hermano preparó lo que acaba de decir para lo que continúe el texto. Mis hermanos, no son obras acorde a lo que nosotros estemos pensando que son obras. Listo, voy a ver el siguiente persona que me pida, voy a ver cómo obro a favor de él, voy a ser benevolente y bondadoso con esa persona. No, mis hermanos, lo que nos está hablando aquí, inicialmente el texto, es lo que produce una persona que es un nacido de nuevo. ¿Cuáles son esos frutos que se evidencian en una persona que ha nacido de nuevo? ¿Qué nos dice acaso la Biblia de cómo debería ser nuestra vida y nuestros deseos ahora de diferentes personas? Bueno, eso que debe ser es evidencia en nosotros: amor, fe, amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Estas cosas se deben evidenciar en cómo yo actúo. Por ejemplo, cuando nosotros nos ruegan o nos piden un favor, ¿de qué manera nosotros respondemos a él? ¿Qué se esperaría de nosotros? ¿Que lo haga otro? 6 de la tarde ha sacado mi turno. Si pudiéramos ver en un sentido como que nos quieren explotar, pudiera ser cierto. Pero ¿y qué tal si es un favor? ¿Y qué tal si es algo que necesita la empresa? ¿Y qué tal si de pronto yo pudiera decir, hoy tal vez pudiera hacerlo, tal vez mañana no? Es un ejemplo. No piensa ahora que si de pronto a alguno le tocó, le estoy diciendo con él. Pero a veces nosotros se nos pide algo. O a veces nosotros se nos espera que reaccionemos de otra manera. ¿Cómo respondemos? ¿Cuáles esas obras que salen de una persona que ha nacido de nuevo y que lo lleva a que eso se evidencie a su alrededor? No solamente es pensar que nuestra obra es ver a una persona que está a punto de caer a un vacío y nosotros somos los que tenemos esta soga para sostenerlo y que no caiga.
A veces podemos ver también estas obras, mis hermanos, en que las evidenciamos, en que nosotros somos personas que tienen nuevos afectos por otras cosas que antes nosotros no teníamos afecto. Y ahora como resultado de esta fe, eso se ve en lo que yo puedo proclamar. ¿Por qué no marcho? Bueno, yo no marcho porque a mí no me gusta ninguno de esos políticos y no creo. ¿Por qué no marcho? Porque no quiero que me comparen con esos vándalos, dirá otro. Bueno, eso es exactamente buscar una obra para que no te comparen. Tal vez probablemente, no diciendo que esta sea la respuesta de un creyente, tal vez probablemente nuestra respuesta es, no marcho. Bueno, la verdad es que no tengo conocimiento de las razones por las cuales esa marcha en particular está allí, así que no me puedo meter en algo donde probablemente estén dándole gloria a otra cosa. ¿Gloria a quién? ¿A un otro político? ¿Gloria a quién? ¿A una búsqueda de un valor que yo no estoy buscando? Yo busco el valor del reino. Busco aquello que le dé gloria al Señor. Por eso no me puedo involucrar en toda marcha que salga. Pudiera involucrarme tal vez en aquellas cosas donde lo que buscamos es que lo que glorifique al Señor de manera real y clara, nosotros podamos decir, eso trae gloria al Señor. Y estoy seguro que allí más de uno se involucró en aquel llamado plantón por la educación sana de los niños, por el tema en contra del aborto y demás cosas. ¿Por qué? Porque era claramente visible que había algo que nosotros estábamos en contra de algo en particular, pero aquí no tenemos tal evidencia. Perdón si alguno está marchando y le dañé su plan. Pero bueno, no es el tema aquí en cuestión, simplemente fue un ejemplo. La verdadera fe, mis hermanos, es la que está inseparablemente unida a obras de amor. Pablo resume este punto brevemente cuando dice, lo único que cuenta es la fe que se expresa por medio del amor en Gálatas 5:6. Recuerden que en Gálatas hay una severa discusión o ha habido un problema y él al final los insta a ellos a amarse y sobre el final es que va él allí en ese capítulo a indicarnos cuál es el fruto del Espíritu Santo, cuáles son las obras de la carne. Y nosotros muchas veces, aunque veamos personas que están haciendo cosas buenas, es probable que muchas de ellas estén haciendo de una obra simplemente para mostrar algo, orgullo. Miren, yo sí doy, no soy como fulano. ¿No se dan cuenta que la mayoría de los youtubers cuando dan siempre filman el video? No hay ninguno que no dé escondido. Todos quieren mostrarse. Nosotros nos damos cuenta que la palabra nos insta a que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mis hermanos, Santiago aquí va a hacer una especie de corrección acerca de la fe que esta persona está teniendo. Él aquí se dirige a todos los que intentan separar la fe de las obras y lo utiliza con este sabio argumento. Él desafía la fe de una persona que simplemente dice yo creo y ya. Él lo que está diciéndonos acá es que si tú dices que crees que Dios es uno, que es una verdad, no solamente un fundamento teológico, es una verdad firme, es una verdad que nos debe sostener. Dios es uno. Nunca vas a ver al Padre diciendo una cosa que niegue el Hijo y que no haga el Espíritu Santo. Es un único Dios. Eso es una verdad firme. Bueno, está bien que creas eso, pero ¿sabes algo? Los demonios también creen en eso. Y cuando escuchan que Dios es uno, tiemblan del terror. Así que no sirve simplemente si creemos, porque los demonios también creen. Y no podemos decir que porque ellos creen, esta fe falsa, recuerden, esta fe falsa, ellos creen, sí, Dios existe y Dios hace esto, eso les salva, porque un demonio no va a ser salvado. Así que lo que está diciendo él es, una vez más, no es la fe verdadera, está hablando de una fe falsa que simplemente dice, yo creo en Dios, y se cierra y dice, yo no estoy llamado a hacer nada. Listo, ¿por qué vive de esa manera? Pongo el ejemplo. ¿Cuántas veces no escuchamos de personas que dicen creer en Dios? Muchos se hacen llamar católicos, algunos se hacen llamar cristianos evangélicos, porque realmente hay una diferencia, ¿no? La mayoría son católicos en este sentido, en este punto, y la minoría son quizás cristianos evangélicos que se hacen llamar cristiano católico, cristiano evangélico, y que viven totalmente divorciados de lo que la Biblia los llama a vivir. El Señor nos llama a vivir de una manera diferente, y estas personas dicen, no, yo creo en Dios, pero ¿acaso Él no me va a dejar de que yo viva de tal manera? ¿Acaso me va a prohibir que yo ahorita tenga mi camisa carnavalera y salga a bailar? O hacer lo que quiero hacer. Muchos lo tienen o objetan de esa manera acerca de las declaraciones bíblicas. En este capítulo, mis hermanos, Santiago se refiere, como he dicho, a dos clases de fe, la fe que es verdadera y la fe que es fingida. Y eso, mis hermanos,
es lo que claramente podemos ver en consonancia con el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte habían unos fariseos que cuando iban a ayunar estaban con una cara lánguida, estaban allí que se les notaba a los pobrecitos que habían pasado hambre, estaban ojerosos. Una fe fingida. En cambio el Señor dice, cuando ayunéis, que no se evidente ante los demás, haz silencio y hazlo. Cuando ores, no ores como los demás que pregonan a los cuatro vientos. Hermano, oré por ti. Hermano, ¿cómo estás esta semana? Como una vez escuché de alguien que venía un huracán no, que venía estas cosas que se forman aquí en nuestra región, un tornado, pero una cosa leve que se nos pone, una tromba marina. Y esta hermana dijo, yo vi esa tromba. No le estoy exagerando ni estoy mintiendo, ya dijo esto. Y cuando yo oré, Dios la para ahora y la calma, la tromba se paró porque yo oré. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! O sea, no fue el Señor Dios Todopoderoso quien en su misericordia sostuvo y no quiso hablarlo esto, sino fue mi oración. Fue lo que yo hice, lo que dijo. Mis hermanos, así eran estos hombres, estaban pregonando sus tipos de vidas de oración. Y el Señor nos dice, tú ora en cambio en lo secreto, ve a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, que te escuche en lo secreto. Esta es una fe verdadera. Mis hermanos, aquel que ora se evidencia. Al que lee la palabra se le evidencia. Son cosas que tú y yo no podemos fingir, la podemos durar por un tiempito, pero al final eso terminará dándose a conocer. Por eso él termina diciéndole esta pregunta a este interlocutor que le está teniendo, a que no sabemos si era real o era simplemente utilizando esta figura con un interlocutor. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto a admitir que una fe sin obras es estéril? A través de este argumento que te he dado, es lo que Santiago está diciendo. Y por ende, él va a colocar dos ejemplos de fe y obras. El primer ejemplo es la fe de Abraham, que encontramos en los versos 20 al 24, y luego otro ejemplo de otra fe. No fue justificado por las obras Abraham, versículo 21, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que él nos está diciendo, lo que nuestro texto nos está llevando, es a ese episodio en particular, donde Abraham, habiendo creído más de 30 años atrás al Señor, donde se le dio esa declaración que él creyó al Señor, donde él había creído ya en el Señor. Nos está narrando un episodio posterior a esta fe, donde él como prueba de esta fe va a ser presentado ante el Señor y le va a ser probada de una manera impresionante, increíble. Si usted y yo nos ponemos en esta situación de Abraham, nos daría terror. Poner allí a nuestro hijo, en este caso tengo una hija, poner a mi hija en el altar, coger un cuchillo, permítame la graficación, tomar un cuchillo en la mano y hacer como ya estando a punto de enterrarlo en obediencia a la fe que el Señor le está demandando un actuar. Sería algo terrible. Solamente el hecho de pensarlo. Bueno, este es el episodio. Él poniendo a su hijo sobre el altar y dispuesto a obrar creyéndole al Señor como un resultado a esa fe, como una prueba en medio de la fe. Y nosotros, mis hermanos, es a eso lo que nosotros constantemente estamos siendo también probados. Decimos creer en un Dios soberano. ¿Cuánto has creído en ese Dios soberano en estos tiempos donde no hay nada claro? Pudiéramos estar aquí y no saber si el COVID está aquí al lado. ¿Cómo la verdad de un Dios soberano te sostiene en ese tiempo? Pudieras tú estar experimentando el peor momento de tu vida ahora. ¿Cómo la verdad, el creer en un Dios amoroso, hoy a ti te lleva a manifestar o a vivir tu vida de una manera diferente? No solamente hemos pensar que la obra es únicamente hacer algo por otro, también es cómo eso cambia nuestra manera de actuar y cómo nos sostiene y nos sacude a nosotros mismos. Es una fe vibrante. El parlante vibra empezando él y después vibra lo demás alrededor. Si tú le haces la ilustración del parlante, primero vibro yo y esta fe me pone a mí. Y créame que no estoy hablando, mis hermanos, de que ahora estoy llamando a lo que muchos
Hermanos de otra congregación quizás empiezan a hacer como sacudidas en medio de servicio. No estoy hablando de eso. Permítame decir que es una ilustración, ¿no? Por si acaso de pronto alguno lo está tomando de una manera literal. Es una fe vibrante, una fe que nos cambia, como una verdad de lo que yo creo en el Señor me lleva a mí a vivir o actuar o a vivir de una manera distinta. La Escritura nos dice que este Abraham cree en el Señor, él fue justificado y él a través de estas obras evidencia lo que su fe era. Probablemente si Abraham le dice al Señor, Señor, pídeme lo que quiera, menos eso, porque eso no lo voy a hacer, se hubiese evidenciado qué clase de fe era la de Abraham. Eso es lo que sucedió en la vida de Abraham. No fue que cuando él creyó y le puso a su hijo, el Señor dijo, ahora me doy cuenta que tienes fe. Ya Dios le había dado la fe, ya él estaba justificado por la fe. Pero cuando él lo hizo fue en respuesta a esta fe que tenía. Y muchas veces de nosotros se nos va a pedir, probablemente no esa clase de sacrificio, pero sí algo que nos va a costar, pero que va a demandar en nosotros que tengamos fe. Por no colocar otro ejemplo a otra persona, y no utilizar un ejemplo que no sea real, voy a colocar solamente un ejemplo breve de algo que me sucedió en una ocasión. Yo estaba a punto de graduarme en la universidad, académicamente estaba listo, ya había terminado la tesis y demás en el tiempo acordado y todo, pero yo tenía un problema no académico, sino financiero, le debía plata a la universidad y no tenía tampoco la tarjeta militar. Y en ese entonces, un amigo, como le dije una vez, yo era músico, un amigo me contrató, me hizo un contrato, con ese contrato pagaba lo que debía y quedaba libre. Pero ya el Señor me estaba acomodando al lugar, ya el Señor me estaba sacando de eso, ya yo no quería hacerlo nada, yo no sentía, cuando hice un ensayo con ellos, yo no me sentía tranquilo, no me sentía en paz estando aquí, yo sentía que estaba siendo usado para el servicio del mundo y siendo usado luego queriendo servirle al Señor y me sentía mal. Y yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Si yo no me gradúo, no importa, pero yo no voy a estar en contra de mi conciencia, lo que tú me has movido para servirte únicamente a ti. Y yo preferí dejar atrás ese contrato que me iba a ganar. No estoy colocando que sea mejor que alguno aquí, solamente estoy colocando un ejemplo, donde me tocó sacrificar 2 años sin título. 2 años sin título porque no me pude graduar sino hasta dentro de 2 años, ya con una gente que ni conocía, estando allí y estando académicamente ya habiendo pasado todas las notas. Eso es algo extraño, ¿no? Normalmente sucede al revés, ya se está pago todo, pero se debe la tesis, yo estaba al revés. Y tuve que hacer eso, mis hermanos, porque pues sentí que fue eso lo que el Señor me movió en mi conciencia, me había llevado a eso. Y este es un ejemplo solamente no para traer gloria a mi nombre, sino cuántas veces el Señor nos llama a nosotros a una fe que cuestione muchas de las cosas que nosotros podríamos considerar como buenas, donde probablemente esa fe nos va a nosotros a llevar a decir, estoy dispuesto a sacrificar esto por amor a mi Señor. Es una fe que obra de tal manera que nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que necesite ser sacrificado. Este hombre fue justificado por la fe y las obras evidenciaron su fe. Era una fe verdadera. Otro ejemplo que coloca el autor es el que encontramos en los versos 25 al 26 y que él cierra de esa manera lo que está pregonándonos acá. Es una fe que nos muestra la justicia del Señor en cierta manera. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ese fue el argumento que él dio al principio y aquí lo está terminando. Al final, el ejemplo de Rahab, si no se acuerda alguno, es esta mujer que encontramos en el libro de Josué, cuando estos hombres están allí, ella hace que estos hombres escapen de los muros de Jericó. Fue la única mujer que cuando los muros fueron derribados, fue la única que permaneció. Es la única mujer que tiene de ese pueblo que nos continúa mostrando su línea, porque es a través de esa mujer también incluso que continúa la línea mesiánica. Curiosamente, las mujeres de hecho que encontramos en la Biblia, que las únicas mujeres que se mencionan en la escritura de la línea mesiánica de David tienen historias muy particulares. Una es una prostituta, una se vistió como prostituta, una era mujer casada, que era en este caso Ruth, y que luego fue hallada por este hombre Booz y toda la historia que ya conocemos. Ahora esta mujer Rahab, esta ramera, esta prostituta, ella mostró la fe en el Señor a través de estas obras. Repito, Él no está colocando aquí que nuestras obras evidencian nuestro corazón y por ende nuestro estado de salvación. Es que Él es un hombre bueno.
Dios no puede hacerle eso a él. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Ustedes lo han escuchado, mis hermanos. Ese comentario de decir, es que él es un hombre bueno. Dios no puede hacerle eso a él, porque él es un hombre bueno. No, mis hermanos, el Señor obra en nosotros y lo que nos pone a hacer es algo que nosotros ni de cerca, no siendo cristianos, nosotros haríamos. Voy a colocar solamente un ejemplo de lo que un cristiano podría hacer y que un no cristiano no haría. Por medio de algo realmente que el Señor nos diga en su palabra. Un cristiano, si es golpeado, él podría colocarle otra mejilla. Un no creyente, un no cristiano lo haría porque teme que si le dan un golpe el otro sea más fuerte. Pero un cristiano lo hace porque él entiende que su Señor fue escupido, vituperado, molido a golpes. Y aún así mantuvo su boca en silencio para salvarnos. La motivación, la razón y la conclusión de lo que hace, el cristiano lo hace por razones distintas, por motivaciones diferentes y lleva a una conclusión distinta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Al final él coloca algo que no se puede separar. Si tú eres un hombre que está viviendo ahora mismo, todos los que estamos acá, somos personas que tienen vida, la razón es porque tu cuerpo no se ha separado de tu espíritu. Bueno, así como eso no se puede separar, así tampoco tú y yo debemos separar la fe de las obras. Mis hermanos, la fe sin las obras está muerta.